Bien, ya vamos a continuar. A veces me gusta a mí hacer un poquito la recapitulación de dónde estamos o qué estamos viendo. Ya lo vimos, casi los que estamos aquí estamos conscientes de lo que hemos estudiado. Estamos viendo apologética, hemos visto algunos aspectos básicos y fundamentales. No me quiero brincar el esencial. Comunicar la palabra de Dios, defender nuestra fe, defender por qué creemos lo que creemos y no tanto discutirlo, no tanto presentarlo en retórica, sino que esto nos alimente, que cada uno de los aspectos que estudiamos en la apologética nos alimente para estar conscientes de tantos detalles que pudieran estar en duda, sobre todo que nuestra mente podría tener alguna vez duda o debilidad, y también por los ataques de los incrédulos, sabiendo que también, y con esto quiero hacer justicia un poquito a la mente humana, en el sentido de que muchas preguntas ya nos las hemos hecho todos. Algunos también nos preguntamos si sería cierto que pasó lo del diluvio, y podemos cuestionarnos tantas cosas porque es normal. Así que bueno, vayamos con piedad a aquellos incrédulos, siempre y cuando entendamos que nuestra labor es compartir el Evangelio, no defender a Dios, porque Él no necesita que lo defendamos. Entonces el fundamento es para nosotros. Y cito los motivos más importantes. Dijo el apóstol Pablo que vamos a derrumbar, y esto, bueno, voy a avanzar en lo que tenía para ustedes. Oh, qué bueno, ¿ya lo puso ahí, Caro? Sí, es cierto, pues gracias, ya estamos ahí. Bueno, mejor nomás lo digo en su primera hoja, por favor. En su primera hoja nada más cito lo que dice ahí. Pablo en 2 de Corintios dijo, tenemos que derribar las fortalezas del razonamiento humano, dijo en 2 de Corintios. No está escrito, pero lo estoy citando. La segunda cita que tienen es 1 de Pedro, y él dice, hagámoslo con gentileza y respeto. Y resalto lo que dice Judas. Dice, él lo dice de otra manera, contendáis ardientemente. Dice que con pasión digamos, sí, creo en Dios y en todo lo que ha hecho. Bien, ya vimos muchos aspectos, unos más interesantes para unos o para otros, pero vamos a lo que continúa en esta clase. Ya vimos también que Dios ha hecho transformación en pueblos enteros, ¿verdad? Dijimos que con los vikingos y con los caníbales y con los aucas en Ecuador. Después dijimos que hubo transformaciones muy particulares. Agustín de Hipona, y sí me voy a regresar tantito. Este señor Agustín de Hipona, que les decía yo que fue un pilar en la iglesia, él era africano y estuvo en África haciendo su ministerio de siempre teólogo, siempre era él a quien consultaban los demás monjes. De un continente a otro iban a verlo, incluso ignoraban un poco al Papa, que estaba más entretenido con sus dogmas y toda la política que él estaba llevando, pero a Agustín no le importaba, él era un apasionado teólogo. Podríamos reducir a la primera frase que él dijo, ama y haz lo que quieras. Esto es muy popular, esto está dicho por él y esto es bíblico, solamente que él también se permite un poquito desarrollarlo, pero en muchos lugares lo van a encontrar así, ama y haz lo que quieras. Aquí lo explica más y dice él, si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor, si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. Obviamente no existe nadie en esa fórmula, en esa ecuación, no existiría ninguna acción negativa. No podríamos matar, no podríamos violar, no podríamos insultar, porque no habría amor. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y está diciendo que en todo va implícito el amor. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Es así de puro y así de perfecta esa frase, la frase, ama y haz lo que quieras. Bueno, son de las grandes frases de ellos, y habíamos dicho que también este señor, él dijo esto. Yo tardo media hora en parafrasear esto, pero él lo dijo así de fácil. Creo en Dios como creo en el sol, no porque lo veo, sino porque veo todo lo demás. Y es igual, podemos ver algo y no necesitamos estar viendo que el sol está ahí, porque nos está dando la luz para verlo. Y es así con Dios. Si ves todo lo que existe, eso es Dios. Ahí está la creación de Dios. No necesitas comprobar que existe Dios de otra manera, no necesitas verlo. Y bueno, vamos a esto. Pasamos, por favor, antes de esta frase que está en la pantalla, vamos a ver algunas objeciones o cuestionamientos. Y esto los invito a que seamos pacientes, porque hemos pasado por ahí, a veces nos preguntamos y no tenemos muchas respuestas. Sin embargo, el global de la Biblia y el entendimiento de Dios sí nos da las respuestas. Pero, claro, necesitaríamos convencer al no creyente. Esto es nada más el argumento que debe reposar en nosotros. Cuando somos cuestionados, ¿y qué pasa con Dios? ¿Qué no se fija que estoy sufriendo?
¿qué pasa con Dios? ¿Por qué no me cambia mi vida? Porque si existe y es bueno, ¿por qué no hace algo por mí? Eso nos preguntamos todos, pero el incrédulo más. El incrédulo incluso le da la espalda y lo ofende. Acabo de ver una frase en internet que decía, ¿por qué tendría que temer de que el diablo, enemigo de Dios, me torture por toda la eternidad? ¿Por qué tendría que temer? ¿Sí me están comprendiendo? ¿Por qué le voy a temer al infierno cuando Él es enemigo de Dios? No me va a hacer sufrir Satanás. ¿Qué responderían a esto ustedes? Levanten sus manos. Todo el control lo tiene Dios. Y además, Satanás será torturado. Satanás será torturado. No va a estar en el infierno recibiéndolos con una copa de vino. Sí, entonces, el infierno no es una entidad independiente en donde Satanás dará gozo y placer a sus habitantes. No es así. Todo está bajo la justicia de Dios. Sí, pastor. Sí, la palabra lo dice, la muerte, la otra muerte. Bien, gracias. Pues hay muchos cuestionamientos, ¿no? Los invito a ver estas objeciones que puse para ustedes. Dice, aunque no podemos contestar todas las interrogantes que surgen en torno a la creencia de Dios, proponemos las siguientes ideas para arrojar luz en torno a varias dificultades. Dice, el problema del mal y el sufrimiento. A propósito, este señor Lewis hizo un libro, que fue el que me prestó a mí Linda hace tantos años, que se llama El problema del dolor, y es verdaderamente una confrontación con la filosofía humana. Bueno, vamos a ver esto que dice, ¿cómo puede haber un Dios omnipotente, omnisciente y lleno de amor si hay tanto mal en el mundo? Si Dios no existiera, no tendríamos una base objetiva para definir con certeza lo que es bien y lo que es mal. Es decir, la belleza, la pureza y la bondad de Dios están para nosotros, como contemplándolo, comprender qué es el bien y qué es el mal. No podríamos llamar a algo bien y mal. El mal existe hoy en día en el universo, dice, el mal que existe hoy en día en el universo es resultado de la rebelión contra Dios. Es decir, todo lo que el hombre sufre es porque él fue rebelde contra Dios. Dios tiene el poder y el propósito de erradicar el mal y sufrimiento, y así lo hará. Aquellos que pongan su fe en Él disfrutarán de esa realidad al concluir esta breve existencia actual. La justicia tendrá lugar a su tiempo. Eso tenemos que saberlo. Quienes creemos en Dios y comprendemos que en su palabra está manifestado el plan futuro, sabemos que vendrá justicia. Y no puede fallar porque todo lo ha cumplido. Dios tiene el poder y la sabiduría para sacar bendiciones de grandes males. El mejor ejemplo es la cruz de Cristo. En esas transformaciones Él se glorifica. Es decir, podríamos tener un pasaje de crudo sufrimiento, pero hemos visto vez tras vez y en la vida de cada uno de nosotros cómo el Señor modifica y cataliza ese mal y lo pasa a bien. Y esa desgracia la pasa a bendición. ¿Lo han experimentado? Sí. Qué triste para el pueblo no creyente, para los que están ciegos, no vivir eso, no experimentarlo, y solamente sumar en su vida desgracia y desgracia y desgracia y desgracia, y no tener el otro panorama de la bendición de Dios. Qué triste. Gracias a Dios porque tenemos ese ánimo y comprobamos que el Señor nos está bendiciendo. Otro aspecto, dice, algunos dicen que los que creen en Dios son peores personas que los ateos. Bueno, aquí ya tendríamos que hablar de casos específicos, pero vamos a explicarlo. Y dice el uno, debemos distinguir entre los verdaderos creyentes y los falsos profesantes. Muchos que dicen ser cristianos lo son solo de palabra y no en el corazón. Otra razón sería que el Evangelio del Señor Jesucristo ha transformado a incontables individuos y sociedades. Preguntemos a los ateos si pueden presentar testimonios semejantes. Ya lo decíamos la clase pasada, nadie puede decir, desde que soy ateo me va de maravilla, todo se me organiza, todo tiene una razón de ser desde que soy ateo. Pues no. A mí me pasó algo parecido porque yo estaba muy sujeto a la Iglesia Católica Romana, y cuando viví en Europa me di cuenta que no necesitaba vivir con esa dependencia religiosa, pero es muy diferente. La bendición de Dios siempre estuvo conmigo. No puedo decir que siendo ateo o una manera cercana al ateísmo me fue mejor. No lo puedo decir porque en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia volteas y hablas con Dios, y eso es mucho mejor. La vida de los verdaderos creyentes también tienen deficiencias. Dice, pero aún estas vidas imperfectas muestran señales de transformación por la gracia de Dios. Es necesario comprender que el convertido vive un proceso de santificación, el cual no será terminado en esta vida, y sobre todo no podemos basar nuestra fe en los hombres, sino en la palabra de Dios.
Así es que bueno, los inconversos tendrán muchas razones para decir, oh, yo no